Hola inconformistas, es un placer enorme estar una vez más aquí contigo. No sabes las ganas que tenía de comenzar este nuevo capítulo. Bueno, y quiero contarles el segundo día en los British Podcast, pero antes, por favor, déjenme agradecerle a todos los que se han descargado el capítulo anterior y los últimos capítulos porque está siendo una locura. Llevamos más de 100,000 descargas en Spotify. A la gente en Venezuela, en Chile, en Perú, en Colombia, en España. Mil gracias a todos por estar ahí. Hoy vamos a hablar del poder del storytelling, lo que aprendí en el segundo día en Londres, en los British Podcast. ¡Bienvenidos! Hola, soy Harold Correa. ¿Que quién soy? Optimista de profesión y arriesgado por experiencia. Publicista, creativo, productor de radio, disléxico, emprendedor, empresario. Bienvenidos a Inconformistas, el podcast para emprendedores, donde descubriremos juntos tácticas y técnicas para generar diferentes fuentes de ingresos en el mundo digital. ¿Listos para soñar? ¿Listos para hacerlo realidad? 3, 2, 1... ¡Comenzamos! Así es, imparables. El segundo día comenzó con mucha energía porque nada más llegar a Adam Curry, el Podfather, nos tenía preparado un mega escenario en el que había literal un estudio de radio montado en medio del teatro. Fue genial, fue muy grande y había una energía brutal con toda la gente que estaba allí entrando al teatro. Éramos más o menos unas 90 personas en el curso, todos con la atención puesta en el creador de los podcasts a nivel mundial, que es Adam Curry. Ese día conocí a varios podcasters y estoy muy contento porque uno de los que conocí en los cursos, una de las personas que impartía una masterclass, hacía parte o hace parte de la gerencia de los mismos premios, que son los premios de los podcasts a nivel europeo, pues hace parte de la gerencia, o de la directiva mejor, de los podcasts en los Estados Unidos, los British USA. Y nos ha invitado a varios podcasters españoles, entre ellos estoy yo, así que es una muy buena noticia para nosotros porque voy a traer también contenido de allí el próximo año, bueno, será en octubre, pasará mucho tiempo de aquí a eso, pero estoy súper feliz porque esos contactos nos vienen bien a todos. He aprendido muchas cosas de ellos que te voy a enseñar aquí en este capítulo y en los siguientes capítulos. Bueno, como te digo, esta mañana de sábado comenzó con mucha buena energía, muy buena vibra y básicamente Adam se centró en el poder del storytelling para los podcasts. Se habló qué es el storytelling, los elementos de una historia, errores comunes y el por qué funcionan las historias en tus podcasts y el efecto que tiene en el cerebro. Siempre estamos hablando desde la verdad, ¿no? No son historias inventadas, sino que intenta crear historias, contar historias reales en tu podcast porque eso va a atraer a mucha más gente. Y nos habló de varios tipos de storytelling que debemos implementar en nuestros podcasts. Historias de éxito de tus invitados, historias de fracasos, antihistorias. También nos habló sobre las historias de lo que te ha pasado en tu vida. Historia y realidad, se llama ese tipo de historia. Nos enseñó dónde encontrar historias para contar. Y nos enseñó dos métodos que son el story listening y el story triggering. Los 4 elementos que debe tener una historia. Las razones por las que debemos contar historias en nuestros podcasts. Y hay una parte que me llamó la atención muchísimo y es cómo impactan las historias en nuestro cerebro. Cuando leemos algo, por ejemplo los ingredientes de una receta, se activa en nuestro cerebro 2 áreas que están conectadas y relacionadas con la comprensión y el procesamiento del lenguaje. Sin embargo, si luego alguien nos cuenta la historia de cómo hacía esa receta su abuela, nos narra los exquisitos aromas, los sabores que su abuela iba implementando, el olor de madera de la casa, de campo donde vivía, a que todo cambia. En este caso se activan más áreas del cerebro, no solo se activan las áreas del procesamiento y el lenguaje, sino también el sentido, el olfato, la vista, el gusto y varias más. Algo muy importante que nos mostró en la clase fueron varias conferencias de gente influyente, presidentes de todo el mundo, que han usado esta herramienta de storytelling para atraer masas. En definitiva, el storytelling impacta el cerebro poniendo todo en marcha, así que ten en cuenta esta frase: la gente olvidará lo que dijiste, pero nunca olvidará cómo lo hiciste sentir. Bueno, y así pasó el segundo día en Londres, sobre las 7 de la tarde más o menos terminó el curso. Nos fuimos a dar una vuelta, a conocer, fuimos a cenar. Tenía muchas ganas de ver el cambio de guardia y al final pude verlo. Y una de las cosas más llamativas que he visto allí, estuve en Hyde Park, ¿sí? Un parque muy bonito en el centro de Londres. Luego de esto tenía muchísimas ganas de grabar el podcast y me fui corriendo al hotel, pero no pude grabarlo porque me había dejado el micro con el que grabo. Había llevado uno pequeño, pero no me grababa bien y comencé a hacer ruido en la habitación. En el hotel se cabrearon, se molestaron. Iba a grabar el podcast directamente con el iPhone, pero en el hotel me llamaron que no podía seguir haciendo ruido, ya estaba tarde. Así que en ese momento saqué mi cuaderno, siempre ando con un cuadernito para arriba y para abajo para apuntar ideas. Y en ese momento fragué la idea que tenía hace muchos meses de crear mi propio ebook. En el cuaderno ya tenía un esquema de cómo iba a ser mi ebook y seguramente si me sigues en mis redes sociales
Por cierto, me encuentras como @HaroldPodcast. He escrito el ebook de 78 páginas, ha sido súper intenso, muy bonita la experiencia de escribir el ebook. Y la verdad es que van más de 2.500 descargas. Y el ebook habla sobre cómo crear tu propio podcast. Ahí te cuento un poco más de forma detallada mi historia y mi paso por la radio en tantos años que trabajé allí. Y te cuento cómo crear tu podcast y además cómo aprender a monetizarlo. Es un ebook súper interesante que tú, que te vas a dedicar o que ya te dedicas al mundo del podcast, debes tener. Te voy a dejar en la descripción de este capítulo el enlace para que te lo descargues. Es completamente gratis, no tienes que pagar absolutamente nada, ni dejar datos de tarjeta, ni mucho menos. Te dejo el enlace en la descripción para que te lo descargues y disfrutes de una guía excelente para comenzar tu podcast si todavía no lo has comenzado y para que empieces a monetizarlo. Esa noche estuve escribiendo hasta las 5 de la mañana y a las 8 entraba nuevamente al curso, el tercer y último día del curso, del cual vamos a hablar en el siguiente capítulo. Pero si te quieres descargar el ebook, aparte que voy a dejar la descripción aquí, me puedes enviar un mensaje al correo electrónico a info@haroldcorrea.es, Harold con H y terminado en D, Harold, y te lo envío directamente, ¿vale? No solamente aquí te dejo el link abajo, sino que abajo en la descripción, sino que me puedes escribir a info@haroldcorrea.es y te envío el ebook. Para resumir el segundo día del curso, montaron un super estudio de radio, llevaron un montón de invitados, fueron hablando cada uno de sus podcasts, de cómo hacían para vender. Sobre todo se centraron en cómo vender a través de un podcast, porque hablaron mucho de cómo los podcasters, muchos de ellos fracasan porque no generan ingresos. De lo que se trata este podcast es de que tú aprendas a generar ingresos, y de eso hablo en mi curso, de que tú aprendas a generar ingresos con tu podcast. Eso sí, siempre teniendo una experiencia o siempre vendiendo un producto o un servicio que tú tengas, ya seas coach, terapeuta, psicólogo, o tengas algo que enseñarle al mundo. Lo vamos a montar a través de un webinar, lo vamos a montar a través de un embudo de ventas y lo vamos a vender a tus oyentes, a tu gente que está ahí escuchándote, ese nicho de mercado en el cual tú te estás volviendo un referente. Así que ten en cuenta esto, es muy importante el poder del storytelling. Implementa las historias en tu podcast, verás lo bien que te va a salir. Bueno, inconformistas, en resumen, esto fue lo que me pasó en el segundo día en los British Podcasts en Londres. Y no te pierdas el tercer y último capítulo donde vamos a hablar del cierre y qué fue todo lo que ocurrió, todo lo que me pasó. Ha sido genial haber compartido un capítulo más contigo aquí en Inconformistas Podcast. Recuerda seguirme en mis redes sociales, me encuentras como @HaroldPodcast. Recuerda dejar una reseña en Spotify, por favor, en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, donde quiera que me escuches, déjame una reseña positiva, que nos encanta ver esas reseñas. También si puedes colgar este capítulo en Instagram, sería genial en tu historia. Te mando un abrazote inmenso y no olvides que tú puedes conseguir todo lo que quieras si te lo propones. Mucho amor y mucha paz. Chao.